Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema candente, la primera caravana de migrantes de este año, la del 2024, que salió desde el sur de México con destino a Estados Unidos. Así es un tema que sin duda está dando mucho de qué hablar. Y para profundizar en el tema vamos a analizar un artículo que se titula controlpolitico.pdf, que nos acerca a las voces y experiencias de quienes forman parte de esta caravana. Interesante. O sea, que vamos a tener como una ventana a lo que viven estas personas, ¿no? Una oportunidad para entender sus motivaciones y las complejidades de este fenómeno. Exactamente. Para empezar, creo que es importante tener una imagen clara de la situación. Estamos hablando de 2.000 migrantes que partieron desde Tapachula, México, en busca de un futuro mejor. ¡Wow! 2.000 personas. Eso ya nos da una idea de la magnitud de este movimiento. Y no solo eso, el artículo destaca la diversidad de esta caravana. Hay personas de Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Colombia. O sea, que no es un grupo homogéneo, sino un crisol de nacionalidades latinoamericanas con historias y experiencias diversas. Exactamente. Y algo que me llama mucho la atención es la presencia de mujeres, niños y jóvenes. Claro, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué lleva a estas personas a dejarlo todo y emprender un viaje tan arriesgado? Las razones son múltiples y complejas, pero podemos identificar algunos factores clave. ¿Cómo cuáles? Bueno, por un lado, la situación económica en muchos de sus países de origen es extremadamente precaria. La falta de oportunidades, la pobreza extrema. Todo esto empuja a la gente a buscar una vida digna. Tiene sentido. Pero la economía no es el único factor, ¿verdad? ¿Qué hay de la violencia, la inseguridad? Por supuesto, la violencia y la inseguridad son detonantes importantísimos en la decisión de emigrar. Pensemos en la presencia de pandillas, la delincuencia, la falta de protección por parte del Estado. Todo esto crea un ambiente de miedo e incertidumbre que obliga a las personas a huir. En ese contexto, el riesgo del viaje parece un mal menor frente a la realidad que viven en sus países. Exactamente. Y para ilustrar esto, el artículo nos presenta la historia de Daniela Nen, una madre venezolana que viaja con su hijo pequeño. Es desgarrador pensar en las madres que arriesgan todo por el bienestar de sus hijos. ¿Qué nos dice Daniela sobre su situación? ¿Cuáles son sus miedos? Daniela describe su travesía por México como una experiencia muy difícil llena de obstáculos, pero su determinación por llegar a Estados Unidos es inquebrantable. Su mayor temor es ser deportada a Venezuela. ¿Y qué dice sobre la situación en Venezuela? La describe como insostenible, escasez de alimentos, falta de trabajo digno, un futuro incierto para su hijo. Es terrible. Es una realidad que viven miles de personas en la región. Y supongo que ese miedo a la deportación es un factor común entre los migrantes. ¿Qué nos dice el artículo sobre las políticas migratorias de Estados Unidos y su impacto en la caravana? Justamente el artículo menciona que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que su país ha realizado 79 vuelos de repatriación de migrantes en las primeras 3 semanas del año. 79 vuelos. Eso es una cifra considerable. ¿A qué se debe esta intensificación de las deportaciones? Según Salazar, esto se debe a lo que llama flujos migratorios sin precedentes y a la necesidad de controlar la migración irregular. Ya veo. Pero estas medidas también generan un debate ético, ¿no? Por un lado, Estados Unidos tiene derecho a proteger sus fronteras, pero por otro lado existe la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes. Es un dilema complejo, sin duda. Mientras este debate se desarrolla en las altas esferas, miles de personas como Daniela siguen caminando con la esperanza de un futuro mejor. Y hablando de esperanza, el artículo menciona una imagen muy poderosa. La caravana avanza con una pancarta que dice: migrar no es un crimen criminal, es un gobierno que reprime a los migrantes. Una frase que sintetiza el sentir de muchos migrantes, ¿no? Se sienten criminalizados por buscar una vida digna, por aspirar a un futuro mejor. Una frase poderosa que refleja la frustración y la indignación de quienes se ven obligados a abandonar su hogar. Es como un grito de protesta ante la falta de oportunidades y la represión que enfrentan en sus países. ¿Y qué pasa a medida que la caravana avanza? ¿Se mantiene el mismo grupo de personas o se van sumando más? El artículo menciona que a lo largo del camino se van sumando más personas al grupo unidos por esa misma necesidad de escapar de la pobreza y la violencia. Es interesante cómo ese deseo de un futuro mejor une a personas de diferentes países y realidades. Sí, es un fenómeno que se repite en cada caravana. A medida que avanza la esperanza, se contagia, la solidaridad se fortalece y también la presión sobre las autoridades aumenta. ¿Y cómo reaccionan las autoridades? El artículo describe un momento en el que llegan al primer puesto de control policial y los migrantes comienzan a corear: queremos permisos, permisos, permisos. Es una imagen impactante, miles de personas clamando por una oportunidad, por un permiso que les permita avanzar. Es un recordatorio de la magnitud del desafío que enfrentan estos migrantes y también de la responsabilidad de los gobiernos para abordar las causas profundas de la migración. Claro, porque la migración no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de problemas estructurales que afectan a toda la región.
Y en este contexto me pregunto, ¿cuál es el papel de México? ¿Cómo impacta la llegada de estas caravanas en el país? México se encuentra en una posición compleja. Es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. La llegada de estas caravanas supone un reto logístico y social para las autoridades mexicanas. Claro, deben gestionar el flujo de personas, brindar asistencia humanitaria, garantizar la seguridad. Todo esto mientras intentan equilibrar sus propias políticas migratorias con la presión internacional. Exactamente. Y no olvidemos el impacto económico. La presencia de migrantes genera oportunidades, pero también tensiones en las comunidades receptoras. Es un panorama complejo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las soluciones a largo plazo? ¿Cómo podemos abordar las causas profundas de la migración y construir un futuro más justo para todos? Son preguntas difíciles que requieren un enfoque integral. Es necesario invertir en el desarrollo económico y social de los países de origen, fortalecer las instituciones democráticas, promover la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Y también es fundamental un diálogo honesto y constructivo entre los países involucrados, ¿no? Un diálogo que reconozca la complejidad del fenómeno migratorio y busque soluciones conjuntas. Totalmente de acuerdo. La cooperación internacional es esencial para abordar un problema que nos afecta a todos. Y en ese sentido, las historias individuales, como la de Yole Davis, otra migrante venezolana que encontramos en el artículo, nos recuerdan la dimensión humana de este fenómeno. Es importante no perder de vista esa dimensión humana. ¿Qué nos dice Yole Davis sobre sus motivaciones y esperanzas? Yole Davis, al igual que Daniela, busca una oportunidad para trabajar, para construir un futuro mejor para ella y su familia. Estados Unidos y México, todos venimos sufriendo. Dice, no queremos regresar todavía, pero nosotros vamos con la fe de Dios que todo lo vamos a lograr. Sus palabras reflejan la resiliencia, la fe que caracteriza a muchos migrantes. A pesar de las dificultades, no pierden la esperanza de alcanzar sus sueños. Es admirable esa capacidad de sobreponerse a la adversidad, de aferrarse a la esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Y esa esperanza se alimenta de las historias de éxito, de aquellos que logran superar los obstáculos y construir una nueva vida en otro país. Es cierto, esas historias de éxito nos recuerdan que la migración también puede ser una fuente de oportunidades, un motor de desarrollo y enriquecimiento cultural. Pero no podemos olvidar a aquellos que quedan en el camino, a quienes no logran alcanzar su destino, a las víctimas de la violencia y la explotación. Es fundamental visibilizar esas historias también para comprender la complejidad del fenómeno migratorio en toda su dimensión. Y para promover políticas migratorias más justas y humanitarias que protejan los derechos de todos los migrantes sin importar su origen o su condición. Absolutamente. Necesitamos un enfoque que reconozca la dignidad de cada persona y promueva la inclusión social. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión en el tema de la caravana migrante. Hemos analizado las motivaciones de los migrantes, las políticas migratorias de Estados Unidos, el impacto en México y las historias individuales que nos recuerdan la dimensión humana de este fenómeno. Y no podemos olvidar la importancia del diálogo y la cooperación internacional para abordar un problema que nos afecta a todos. Exactamente. Ahora me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Después de escuchar estas historias, de comprender la magnitud de este éxodo, la complejidad de la situación, ¿cuáles creen que son las responsabilidades de los países desarrollados frente a la migración? ¿Cómo podemos construir un sistema migratorio más justo, más humano? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Una pregunta que nos interpela a todos. No hay respuestas fáciles, pero creo que la clave está en comprender que la migración es un fenómeno global que requiere soluciones globales. Totalmente. Y esas soluciones deben ir más allá de la simple contención o la seguridad fronteriza. Exacto. Es necesario abordar las causas profundas que impulsan a las personas a dejar sus hogares. La pobreza, la desigualdad, la violencia, la falta de oportunidades. O sea, no podemos limitarnos a tratar los síntomas, sino que debemos atacar la raíz del problema. Precisamente. Y eso implica un compromiso por parte de todos los actores. Gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil. Y ese compromiso debe traducirse en acciones concretas. Inversión en desarrollo, cooperación internacional, promoción de los derechos humanos. Sin olvidar la importancia de la empatía y la solidaridad, es fundamental recordar que detrás de cada migrante hay una historia, una familia, un sueño. Es cierto. Y al final lo que todos buscamos es un mundo donde la migración sea una opción, no una necesidad. Un mundo donde todos tengamos la oportunidad de vivir con dignidad y el alcanzar nuestro potencial sin importar dónde hayamos nacido. Esa es la meta, un mundo más justo e igualitario para todos. Y aunque el camino es largo y complejo, creo que con voluntad política y un compromiso genuino por parte de todos, podemos avanzar hacia ese objetivo. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que esta inmersión en el tema de la caravana migrante los haya brindado una nueva perspectiva sobre la realidad que viven miles de personas en nuestra región.
y que les inspira a reflexionar sobre las causas profundas de este fenómeno y las posibles soluciones. Y a recordar que la migración es un tema complejo, con múltiples aristas que no se puede simplificar en blanco y negro. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Hasta la próxima.